Saludos nuevamente. Estamos ahora tratando de llevar un conocimiento acerca de los 144.000. En esta ocasión vamos a tratar la parte número 3 de esta serie de temas sobre los 144.000. En esta parte vamos a entender los símbolos utilizados y responderemos algunas preguntas interesantes. Vamos a ubicar en el tiempo profético que se desarrolla este evento que vamos a tratar. Vamos a entender por qué razón son definidos como dos testigos en Apocalipsis 11. Vamos a explicar también sobre su muerte y su resurrección. Vamos a analizar la posición de Ellen Gordon White sobre su muerte, qué entendía ella, y vamos a entender también esa exposición de su parte. Vamos a iniciar además la comprensión de las 7 trompetas, que es un tema que muchas personas han tratado, han hecho muchas definiciones, han presentado como que ya ocurrieron y le dan un significado muchas veces ni siquiera coherente en alguna forma, pero hay muchas interpretaciones por allí. Vamos a tratar en este caso el inicio de lo que es la comprensión de estas 7 trompetas. También vamos a ver el momento en el que Dios, nuestro Padre, y su Hijo recuperan el mundo caído, porque hay un momento en el cual es recuperado. Vamos a ubicar los eventos de forma cronológica, o sea, utilizando una línea de tiempo, y vamos a ubicarlos donde efectivamente van a ir ocurriendo. En resumen, vamos a tratar Apocalipsis 11, los dos testigos y un anexo que vamos a tener sobre el parecer de Ellen White sobre ellos, sobre estos dos testigos. Esto es Apocalipsis 11, los dos testigos. Los 144.000, parte 3, la muerte de los 144.000 en Apocalipsis 11. Mi nombre es Eddie Sánchez. Hoy es 2 de agosto del 2023, calendario gregoriano. Mi dirección de correo es masa27@gmail.com y nuestras páginas son elcuartoangel.com y ladeidad.org. Entonces vamos a iniciar como es debido con una oración. En estos tiempos es menester que usemos la escritura para todo, así que oramos como decía el salmista. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. En Salmos 22, 30 y 31 leemos: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Padre que estás en los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de tu Hijo unigénito y Dios nuestro. Grandes son tus misericordias y tu ley la verdad. Tu palabra se ha cumplido en nosotros para salvación, porque a ti clamamos, sabiendo que no escaparemos de tu justicia y que hemos de morir para poder vivir. Permítenos tomar la copa y ser bautizados con el bautismo de tu Hijo unigénito, y en medio de nuestra angustia ya anunciada de antemano, como se anunció la angustia de tu Hijo, como dice en Salmos 22.1, que era tan grande que clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que tengamos la certeza del gozo de glorificar tu nombre, sabiendo que si no libraste ni aun a tu Hijo de la muerte, nosotros que somos menos, tampoco seremos librados. Solo te rogamos, oh Padre, que nos des lo necesario para no negarte a ti ni a tu Hijo, y que perdiendo la vida por esta causa podamos ganarla, para glorificarles a ustedes por toda la eternidad. En el nombre de tu Hijo, así sea. Vamos a ver Apocalipsis 11, versículo a versículo, y lo vamos a tratar de entender. No es una interpretación, es un entendimiento a la luz de otras citas bíblicas y a la luz de la profecía final. Establezcamos primeramente el tiempo profético de la aparición de los dos testigos, para no quedarnos en el pasado y ubicarnos en qué lugar corresponde. Leamos en Apocalipsis 11, versículo 7. Dice allí: cuando hayan acabado su testimonio,
la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En pocas palabras, es en el tiempo en el cual la bestia sube del abismo que ocurre el proceso de guerra, deben ser vencidos y de su muerte. Ahora, ¿qué es el abismo? ¿Qué es esta bestia que sube del abismo? ¿Cuál es? Si leemos en Apocalipsis 17, 7 y 8 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es la bestia del último tiempo. No es una bestia que haya estado en el pasado, no es una bestia que haya vivido en los días del origen del papado. La bestia del origen del papado, como ya hemos visto, es un cuerno pequeño, que una bestia espantosa de hierro, que viene en secuencia de otras 3 bestias que van desapareciendo. Esta última bestia surge en el último tiempo y tiene una característica de tener 7 cabezas y 10 cuernos. La vemos en Apocalipsis en varios capítulos. Sigue diciendo en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es. Establece claramente que en algún momento esta bestia ya hubo de haber aparecido, ya una vez fue. Ahí sí, en ese caso, era antes un hierro completo, era de Roma, era la bestia que subía aquella del mar, que tenía dientes de hierro. Era, no es y será. Pero también al mismo tiempo nos está hablando aquí en Apocalipsis 17, cuando vayamos a tratar Apocalipsis 17, nos está hablando también de una persona, una cabeza que representa la recuperación de ese sistema de hierro de dominio. Es el octavo de entre los 7 y es la persona que va a dirigir a ese sistema de cosas. Ahora, esa bestia que era, no es la que era del tiempo de cuando el cuerno pequeño, sino que ahora va a volver a ser, está para subir del abismo. ¿De dónde va a subir? Del abismo. Esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es la que sube del abismo. Es la misma bestia, si lo podemos ver, sube del abismo, que la de bestia de Apocalipsis 11:7. Entonces, estos 2 testigos tienen que vivir en el tiempo en el cual una bestia que hubo de hierro, que dejó de ser porque le dieron una herida mortal, va a volver a ser en el tiempo de 7 cabezas y 10 cuernos, y cuando sube del abismo es que va a perseguir a los 2 testigos. No es algo que haya estado en el pasado, es algo que todavía está en el futuro. Entonces, dice allí que los moradores de la tierra, cuando esa bestia suba, que es para ir a perdición, dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, en la restauración, el mundo entero se va a asombrar. ¿Quiénes? Los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. En pocas palabras, los únicos que no se van a asombrar son estos 2 testigos, porque ellos ya sabrán de antemano que esa bestia iba a aparecer. En Job 28:14 dice, el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. ¿Por qué esta cita? ¿Qué es el abismo? Bueno, el abismo tiene una relación estrecha con el mar. El abismo es el lugar donde están prisioneros los demonios que fueron sacados de los cielos originalmente, cuando pecaron en los cielos. Fíjense, recordamos, el Hijo de Dios se encontró con un endemoniado que tenía una legión de demonios, y el Hijo de Dios los iba a sacar de allí, los iba a enviar al abismo, pero ellos le rogaron que no los enviara al abismo, o sea, al lugar donde están en prisiones de oscuridad los ángeles caídos. Eso es en el mar. Entonces, en la profundidad del mar. En Job 38:16 dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? O sea, en las fuentes del mar, en lo profundo del mar, está el abismo. Salmo 106:9 dice, reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto, por la profundidad del lugar donde el mar estaba. Cuando el mar se abrió, en el fondo, por allí, por el abismo, pasaron los que eran del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. En pocas palabras, el abismo es la profundidad sin límites que tiene el mar, donde están las prisiones de oscuridad. ¿De dónde sale esta bestia? Esta bestia surge del mar. Cuando lo vemos en Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía
7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa misma bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es la misma bestia de Apocalipsis 17, de 7 cabezas y 10 cuernos, y es la misma bestia de Apocalipsis 11:7, que es la que sube con 7 cabezas y 10 cuernos, y hace guerra contra los 2 testigos, los vence y los mata. Esto no está en el pasado, porque esta bestia aún no ha surgido. Esta bestia debe recuperar su lugar con el octavo de entre los 7, según Apocalipsis 17. Cuando vemos esto, entonces comprendemos que el tiempo profético de estos 2 testigos es un tiempo futuro, es un tiempo en el cual debe haber una bestia que ya está gobernando con una octava cabeza y 10 cuernos. El tiempo en el que el Dios del cielo establecerá un reino que no será destruido jamás. Sigamos revisando. Entonces, ¿qué es Apocalipsis 11 en sus inicios? Es el inicio del juicio sobre los vivos justos, o sea, el segundo grupo del juicio. El primer grupo de juicio es los muertos justos, luego vienen los vivos justos. No es que nadie sea justo, sino que Dios justifica al que es suyo. Entonces, estos 2 grupos, primero y segundo, son revisados porque cuando el Hijo de Dios venga tiene que llevarse a los que son de salvación. El otro grupo de perdidos no se examina sino hasta durante el tiempo de los 1000 años, y luego se les da el castigo después de los 1000 años, cuando se les da retribución al final. Este otro grupo de vivos tiene que ser evaluado antes de que venga el fin, porque cuando el Hijo de Dios venga debe llevarse a todos los que son de salvación, que están inscritos en el libro de la vida. Para poder tener el nombre de cada uno de ellos es necesario evaluarlos durante su transcurso de vida, porque no pueden esperar a que mueran para entonces hacer juicio. En Apocalipsis 11:1 dice entonces, y 1 al 3 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Cuando habla en el versículo 1 de vara de medir, está hablando de juicio. Esto es juicio. Lo que está diciendo es: mira, escudriñame Jerusalén con linterna, revisa quiénes son los míos, vamos a hacer juicio sobre ellos, y por lo tanto es el juicio por los vivos para saber quiénes de ellos son justos, para poder entonces darles vida eterna, pero deben ser evaluados antes de que la gracia termine. ¿Por qué? Porque si no se evalúan antes de que la gracia termine, luego no van a poder ser objeto de salvación. Entonces, viendo esto, estos 2 testigos, necesitamos saber quiénes son. Según Apocalipsis 11:4, dice que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En primer lugar, el Dios de la tierra es Satanás en este tiempo, porque él es la autoridad máxima de este planeta. O sea, él le tomó al hombre el derecho de regir este mundo y las cosas que están en él cuando le engañó. Ahora, él es el dueño, porque inclusive vemos como el mismo Satanás le ofreció al Hijo de Dios, llevándolo al pináculo del templo, todos los reinos del mundo, si él se postraba y le adoraba. O sea, nadie puede ofrecer lo que no tiene y lo que no es suyo. En este caso, el dueño es Satanás, él es la autoridad de esta tierra. No se confunda con la palabra Dios. Si no entiende todavía lo que significa esa palabra, la palabra Dios aquí no es un nombre, no es una persona, no es nada más que un signo de autoridad. Ahora, nosotros tenemos claro que el único Dios verdadero que existe es el Padre. Entonces, no tenemos 2 dioses, ni 3 dioses, ni 4, pero nosotros, que somos autoridades nombradas por Dios, podemos ser considerados dioses. No dioses con minúsculas, ni dioses con mayúsculas, eso no tiene nada que ver, sino autoridades. Una autoridad se sujeta a otra autoridad y así por el estilo. Por eso el Hijo de Dios dijo: yo tengo un Dios, mi Dios es en mi Padre, yo subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, asignando que Él tiene un Dios y que tiene ese Dios que es su Padre. Entonces, Dios aquí es autoridad. Entonces, la autoridad de esta tierra es el diablo. Estos 2 testigos están delante o haciéndole frente
a la autoridad de este mundo, que es el enemigo de cada uno de nosotros. Pero son dos olivos y además son dos candeleros, o sea, tienen una misión de testimonio porque son los que presentan una luz en el mundo. Los candeleros presentan una luz en el mundo. Dice que están en pie delante del Dios de la tierra porque son los únicos que al final pueden estar en pie. En Zacarías 4, del 11 al 14 dice: Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estamos hablando de la misma expresión que está en Apocalipsis 11:4. Los dos olivos que están delante del Dios, del Señor o autoridad de toda la tierra. En Romanos 11:1 en adelante dice: Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué, pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Los olivos, en este caso, se refieren específicamente a los últimos salvos que van a haber sobre la tierra. Son el grupo de Israel, que en algún momento fue considerado como olivo natural, y hay otro olivo que es olivo silvestre. El olivo como tal, que representa a los gentiles, un grupo, y otro olivo que representa a los de la tribu de Judá, son estos dos olivos. ¿Qué estamos diciendo? Cuando uno ve, por ejemplo, la mujer samaritana junto al pozo, recordemos que la samaritana le dice al Hijo de Dios que nuestro padre Jacob, dice ella, que hizo este pozo, nos dio agua de allí. ¿Acaso tú eres más grande que él que nos dio agua de este pozo? O sea, está diciendo nuestro padre Jacob. Es la parte que me interesa que se pueda observar. Cuando dice así, eso establece automáticamente que la mujer samaritana era israelita, porque venía de la descendencia de Jacob. Recordemos que para el tiempo de los judíos existían dos grupos: los que se llamaban a sí mismos los únicos del linaje que demostraban su descendencia, que eran los judíos, y le llamaban gentiles a los que no se circuncidaban o a los que no podían demostrar su genealogía. Así que Pablo tiene que hacer que se recupere de nuevo a todo lo que es de Israel. Pablo habla a todo aquel que se considera gentil, aunque es de Israel. En este caso, Pablo puede decirse que es del olivo natural, porque Pablo era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue la tribu que quedó con la tribu de Judá. Recordemos que estuvo la tribu de Judá y la de Benjamín cuando la división de las tribus, y las otras tribus, Dan, Manasés, Rubén y todas las demás, pues se conformaron aparte. 10 tribus por un lado y 2 tribus por otra. Pablo se considera olivo natural, y los judíos también. Entonces el resto de los que se llaman gentiles son los que fueron desgajados en su momento y fueron repartidos por el mundo o esparcidos. Estos olivos al final representan a los dos testigos, son los 144.000, que son las tribus de Israel, pero en este caso unificadas. Vamos a verlo más en detalle. ¿Por qué están divididos estos testigos y cuándo se unen? En Primera de Reyes 11, vamos a ver esta parte, nos dice allí lo siguiente: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Muy amoroso. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo.
Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces se está partiendo el reino allí. Sigue diciendo: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Aquí vemos la división. Se divide en dos grupos: tribus del norte, tribus del sur. Un grupo de 10 para Jeroboam y un grupo de 2 para Roboam. La tribu de Leví se divide entre estos grupos para que hayan sacerdotes en ambos lados. Entonces, vemos aquí cómo es que ahora se convierten en dos grupos separados, dos testigos individuales, dos olivos, uno que se queda como natural y el otro que se va a convertir en olivo silvestre. En 1 Reyes 11:33 al 36 sigue diciendo: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de tu hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, estos dos testigos, además, son los dos palos. Si usted se da cuenta, está hablando de dos palos, dos testigos, dos olivos. Estamos diciendo sencillamente que Dios fue el que determinó que estas 12 tribus se convirtieran en dos grupos separados. Fue Dios quien lo decidió así por la consecuencia al pecado de Salomón. No es algo inventado, es algo que está registrado en la Escritura y que tiene una connotación de profecía, de cumplimiento, de reunificación al final. Entonces, en Ezequiel, para que veamos esto y lo entendamos, Ezequiel 37:15 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué le propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Esto es profecía. Los judíos rechazaron al Hijo de Dios porque él en su tiempo no unificó las tribus, ni reinó como ellos decían o como estaba profetizado. Y es que ellos no entendieron que esa profecía de reunificación no era para ese momento, sino que tiene que darse al final con los dos testigos, con los 144.000, cuando sean 12.000 de cada tribu. Estos son los dos testigos que tienen que vivir en el último tiempo y los vamos a estudiar paso a paso. En Ezequiel 37:20 sigue diciendo: y los dos palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, olivo silvestre, a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién? El Hijo de Dios, que es quien reina con los 144.000, que somos lo que vemos en el monte de Sión, en Apocalipsis 14:1. Los 144.000 reunidos de las 12 tribus. Este rey será el Hijo de Dios, que va a reinar por 1000 años como todopoderoso
en ese tiempo. Dice entonces aquí la profecía que el Hijo, cuando sea rey de ellos y los reúna a ellos, dice que nunca más serán dos naciones. Fíjense, dos naciones, dos testigos, dos palos, dos candeleros, dos. Pero en realidad al final son la tribu de Israel. Y como vemos en Apocalipsis, la tribu de Israel se compone de 144.000, 12.000 de cada tribu. Dice allí que nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Aquí esta profecía no se refiere a David como tal, sino se refiere al Hijo de Dios, aquel que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, que es el Hijo de Dios. Esta profecía, al igual que como se habla en algún momento de tú, querubín protector en el huerto de Edén, profetiza contra el rey de Tiro, aunque se mencione el rey de Tiro, en realidad el rey de Tiro no se refiere a una persona en este mundo, sino que está hablando del enemigo de las almas. Entonces se está utilizando en un momento una persona que existe para hacer referencia a una profecía de cumplimiento acerca de otro ser. Aquí está hablando de David, pero está hablando exactamente del Hijo de Dios como reinar, que va a reinar sobre las 12 tribus. Así lo vemos en Apocalipsis 14.1. En Ezequiel sigue diciendo, 37:25 en adelante: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Vuelve otra vez a establecer y dice príncipe. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios en un momento será su rey y en otro momento volverá a ser príncipe de nuevo, como está profetizado en Isaías, y llamarse su nombre admirable. Primeramente es admirable, ¿verdad? Como le dice a Manoah, porque preguntas por mi nombre que es admirable. Luego consejero, porque yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, le dice a la Odisea. Dios fuerte, porque va a gobernar durante 1000 años. Padre eterno, porque será padre, tendrá hijos, los hijos que Dios le dio. Y luego al final, cuando le devuelve el reino a su padre, se volverá otra vez príncipe. Aquí lo establece perfectamente en Ezequiel 37:24-25, cuando dice primeramente será rey sobre ellos y luego dice será príncipe para siempre, porque para siempre será príncipe. Eternamente tuvo el principado y lo volverá a tener. Y haré con ellos pacto de paz. Es el pacto que establece Dios con los 144.000. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Lo vemos cuando el Padre y el Hijo son el templo y la lumbrera de la ciudad de Jerusalén. Dice: estarán en medio de ti, de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, mi santuario en medio de ellos, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, estos dos testigos de los olivos, ya sabemos quiénes son. Y son los dos grupos del norte y del sur. Del norte y del sur vendrán, dice la Escritura. Isaías 43, dice del versículo 1 al 6. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, que yo esté contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Del norte y del sur van a venir. De las 12 tribus de los hijos de Israel. Cómo se dividieron, hay que unificarlos. Isaías 43:7 al 12 sigue diciendo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién hay de ellos que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense. Oigan y digan, verdad es.
vosotros sois mis testigos. Esta cita que viene desde atrás, trayendo del norte y del sur, los que son los de Israel, los que son con los que Dios hace pacto, dice aquí justamente de ellos que esos son sus testigos. Los 144.000 son los testigos. La tribu de Israel son los testigos. Los 2 palos son los testigos. Estos 2 olivos son los testigos. Dice Dios, mi siervo que yo escogí, dice, para que me conozcáis, voy a leer Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, son los 144.000, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Por qué mi siervo que yo escogí? El siervo que le escogió fue a su hijo. Entonces están los 144.000 testigos, los 2 testigos, y está el Hijo de Dios, que también fue escogido por Dios, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Este proceso es que este grupo son testigos de que Dios es Dios, de que es el único Dios verdadero, y de que lo conocen porque son los que tienen vida eterna al final. La vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Entonces Dios dice, yo los escogí para que ustedes me conozcan y para que crean que yo soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios. O sea, yo soy el único Dios verdadero que existe. Antes de mí no había nadie. Ni lo va a haber después de mí. O sea, no va a haber otro Dios después de mí. No lo hay. No existe. Lo que sí hay y tenemos es el Hijo de Dios, que es el Señor de nosotros, nuestro hermano mayor. Pero no hay un Dios que no haya tenido principio. Solamente está Él. Dice, ustedes son testigos de eso, de que yo soy el único Dios verdadero. Ustedes son mis testigos. Yo soy el que soy. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Entre los 144.000 no hay un Dios ajeno. No hay un Dios trinitario, ni un Dios unitario, no hay un Dios falso por ahí, no. En los 144.000 que son testigos de que hay un solo Dios que engendró un hijo. Ese es el testimonio de ellos. Entonces sigue diciendo, yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. O sea, ¿de qué son testigos ellos? ¿De qué son testigos? Ellos son testigos de que ese es el único Dios verdadero. De eso son testigos, de que no hay otro Dios que no sea ese que los escogió a ellos. Estos 144.000, estos 2 testigos, del norte y del sur, los 2 palos, los 2 candeleros, los 2 olivos, están claramente identificados en la Escritura como este grupo que va a vivir al final, llamados por Dios para ser unificados. Los 2 testigos, vamos a hablar entonces en la siguiente cita de Apocalipsis 11 sobre su protección que van a tener y el poder que van a tener. En Apocalipsis 11:5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, tienen un poder, tienen una protección, nada les puede hacer daño, pero para siempre. No, no es para siempre, lo vamos a ver. Eso de que sale fuego de la boca de ellos, primeramente, vamos a verlo. Muchas personas han hecho videos por ahí de forma literal, con 2 personas que están como si fueran dragones, tirando fuego y quemando gente. Eso literal no es así. Estos son testigos que dan un mensaje, dan un evangelio. Son los que presentan la verdad pura en el último tiempo. Y eso está en Jeremías 5:14, la comprensión de lo mismo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Qué es lo que sale de la boca de ellos? Lo que sale de la boca de ellos es la palabra de Dios, que es un fuego consumidor. La palabra de Dios es la que testifica, es la palabra de Dios la que juzga, es la palabra de Dios la que efectúa juicio sobre las personas. Es la que consume a aquel que no cree en esa palabra. Y el que le escucha y no le hace caso es leña. Sencillamente al final será consumida por fuego. Por lo tanto, la expresión aquí en Apocalipsis 11:5 de que sale fuego de la boca de ellos no es otra cosa que el testimonio que están dando, una palabra que nadie puede contradecir, como dice el Hijo de Dios, yo les daré palabra que no podrá contradecir ninguno de los que la oyere. Esta es la palabra poderosa, que al final el que no la tiene es consumido por ella. Podemos ver también en Apocalipsis
11:6 otro poder. Dice allí: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Hay un tiempo en el cual, durante el tiempo de su profecía, cuando estén profetizando, la profecía o el tiempo de profetizar es el tiempo en el cual ellos van a anunciar plagas y desastres que van a venir justamente por la desobediencia del ser humano. Y en ese tiempo ellos van a poder hacer un llamado al mundo entero y van a azotar al mundo entero con esta profecía de los eventos que van a venir, que van a destruir cosas. Parte de eso que van ellos a anunciar son lo que se llaman las 7 trompetas. Básicamente no las 7 en total, sino solamente 6. Los 144.000 van a anunciar, antes de que ocurran, las trompetas en el tiempo en el que ellos estén profetizando. Cuando dice aquí el segundo ángel tocó la trompeta en Apocalipsis 8:8, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ya se estaba anunciado, ellos sencillamente lo van a decir, y van a atormentar al mundo con cada una de esas plagas que van a anunciar. Y el mundo le va a coger odio porque ellos están anunciando desastre sobre desastre. Entonces, esta trompeta suena en el tiempo en el cual los dos testigos, o los 144.000, están profetizando. Lo vamos a ver luego en la línea de tiempo. Aquí vemos que se convierte en sangre las aguas, y aquí dice que ellos pueden convertir las aguas en sangre. Es parte del proceso. También está la tercera trompeta, dice allí en Apocalipsis 8, 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Cuanta plaga pudieran ellos presentar, serán las que van a azotar al mundo en los días de su profecía. En esos días nada le puede pasar a esos testigos. Vamos a ver después este paso a paso. Vamos a ver entonces la parte controversial y fuerte de esto. Mucha gente no lo entiende, no lo asume, pero los dos testigos tienen que morir. O sea, los 144.000, los dos palos, los dos olivos, tienen que morir. Está escrito así que van a morir. En Apocalipsis 11 lo dice. Apocalipsis 11 es un detalle de ellos. Dice en el versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Qué interesante que hay un contraste. ¿Usted se dio cuenta del contraste? Si no se dio cuenta, se lo voy a presentar. Mire que dice aquí, Apocalipsis 11:5. 2 versículos más arriba. Dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Hablando de los mismos testigos en el mismo capítulo, en un momento son inmunes, no les pasa nada. Pero llegado un momento, mueren. Fíjese que no es algo simbólico, esto es literal. Mueren. Porque en un momento son protegidos y en otro momento tienen que morir. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Son invencibles, sí o no? Bueno, pues cuando ocurra el proceso paso a paso, dice aquí que en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan cumplido su misión, cuando hayan completado el proceso de entregar un mensaje y dar el testimonio, cuando ya no tengan otra cosa que hacer, van a morir. Porque para eso es que están, para dar el testimonio. Y luego que concluyan, deben morir. Mientras estén dando el testimonio, no les pasa nada. Mientras estén profetizando, no les pasa nada. Pero cuando terminan, tienen que morir. Veamos esto en la persona del Hijo de Dios. Juan 7:30 y Juan 8:20. Dice allí: entonces procuraban prenderle al Hijo de Dios, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Qué interesante, no había llegado su hora. O sea, hasta que no le llegue su hora no le puede pasar nada. Se parece a lo de los 144.000. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió o le echó mano, porque aún no había llegado su hora. O sea, inmune
hasta que le llegue su hora. Cuando él termine su trabajo que tiene que hacer de dar a conocer a su padre, le tocaba morir. Eso también podemos ver en Juan 13:1, que ya le llegó el momento, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué fue lo que supo el Hijo de Dios? Que su hora había llegado. Antes que pasaba, no le había llegado su hora. Cuando le llegó su hora, a morir. Eso pasa con los 144,000. Tienen un tiempo de protección, primero. No pueden morir, pero pueden pasarle muchas cosas. Pueden ir a cárcel, pueden recibir golpes, pueden recibir maltrato, pasar hambre y un sinnúmero de situaciones, porque es la primera parte durante el testimonio. Es la primera fase. La segunda fase, después de que tienen una protección, ya que tienen un sello, las plagas que van a caer, que son las trompetas cuando suenan, esos vientos que se sueltan después de que ellos son sellados, pues tampoco le afectan a ellos. Recuerden que la quinta trompeta y la sexta dicen que no se le haga daño a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Ese sello es una protección para que no le pase nada durante el tiempo del sonido de las trompetas. ¿Qué son las trompetas? Las trompetas son sencillamente los instrumentos de viento para destruir. Son los vientos que están siendo retenidos por los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Esas trompetas son los instrumentos de destrucción que traen los 6 varones en Ezequiel 9. Fíjense que hay 7, son 6 que tienen instrumento para destruir y uno que viene con un tintero que es el que le coloca el sello. Primeramente lo señala y luego los sella. Entonces, viendo el proceso, los 6 varones que vienen con instrumentos son los 6 ángeles con sus 6 trompetas. Son instrumentos de viento, porque los vientos son los que destruyen, pero no pueden soltarse los vientos o soplar las trompetas hasta que no haya un pueblo sellado. Cuando el pueblo esté sellado, entonces será protegido durante el sonido de las trompetas. Lo vamos a ver después en detalle. Pero cuando termine el tiempo de su testimonio, van a morir, porque les va a llegar su hora. Les va a llegar su hora. Ahí está la intención del contraste. Entonces, hay un lugar donde los testigos van a morir, porque no está aquí al azar, ni tampoco está oculto, está bien evidente dónde es que van a morir, porque tienen un lugar específico. En Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué lugar es ese? Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Sencillo. Es una plaza, primeramente, un lugar público, espacioso y abierto. Y es de una ciudad. Es una plaza reconocida de una ciudad reconocida. Es un lugar que en sentido espiritual o en entendimiento se llama Sodoma y Egipto. Pero dice, bueno, para que sepas bien claro dónde es donde nuestro Señor fue muerto. ¿Dónde murió el Hijo de Dios? ¿Murió en Jerusalén? ¿El Hijo de Dios murió en tierra de Jerusalén? Bueno, en realidad el Hijo de Dios no murió en sentido espiritual en Jerusalén. Cuando uno busca, y hay que tener esta cita para entender también, en Lucas 13:33 dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Dónde murió el Hijo de Dios? Bueno, el Hijo de Dios murió en Jerusalén. Escuchen bien, el Hijo de Dios murió en Jerusalén, pero no murió dentro de la ciudad de Jerusalén. Todos los profetas que eran apedreados o eran muertos eran sacados de la ciudad. Siempre se sacaban de la ciudad para no contaminar la ciudad. En este caso el Hijo de Dios murió fuera de los muros de Jerusalén. Entonces, en sentido espiritual, ¿dónde murió? Miren dónde murió. Si tenemos un mapa que podamos revisar, todo esto alrededor, aquí todo esto alrededor, son los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la ciudad no murió el Hijo de Dios. El Hijo de Dios murió en un lugar que le llamaban el Gólgota o la Calavera, fuera de la ciudad. Fue llevado fuera. Lo podemos ver en las citas bíblicas de Mateo 27:33 y Marcos 15:22. Dice allí
Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, o sea, a ser hijo de Dios lo llevaron al Gólgota, donde lo colgaron. Y luego dice en Marcos 15:22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Al hijo de Dios lo llevaron fuera de los muros de la ciudad. ¿Dónde murió entonces? Volvemos otra vez. Miren, el hijo de Dios murió en sentido figurado en Roma. ¿Por qué murió el hijo de Dios en Roma? Muy sencillo. Esa propiedad alrededor de Jerusalén era romana. Estaba circunscrita al imperio romano. Si usted se da cuenta, fueron los romanos los que le azotaron, los romanos fueron los que le hicieron, lo colgaron en el madero, fueron los romanos los que le traspasaron con una lanza, fueron los que se burlaron de él, se jugaron sus vestidos, y fueron romanos los que decidieron su muerte en la persona de Poncio Pilato, Herodes, por instigación de los sacerdotes judíos. Ahora, Roma fue la culpable, fue en Roma que murió, porque ese territorio le pertenecía a Roma. Por lo tanto, en sentido figurado, en sentido espiritual, el Hijo de Dios murió en Roma. Eso es lo que vamos a entender y vamos a comprender. ¿Qué plaza? En la plaza de San Pedro del Vaticano, en ese lugar que es circunscrito al territorio romano, en esa plaza reconocida en el mundo entero, la plaza más conocida donde caben 300.000 personas, en ese lugar amplio, espacioso, donde van a caber 144.000 siervos de Dios más sus verdugos, en ese lugar van a morir, en la plaza. ¿Qué es esta plaza? Bueno, la plaza de San Pedro tal vez, dice aquí, la plaza más reconocida o conocida del mundo y una de las más bonitas, dicen. Fue construida por Benini a mediados del siglo XVII y puede acoger a más de 300.000 personas. La plaza de San Pedro es una de las plazas más bonitas y grandes del mundo, dice aquí. Situada en el Vaticano, a los pies de la Basílica de San Pedro. Las dimensiones de la plaza son espectaculares, 320 metros de longitud y 240 metros de anchura. En las liturgias y acontecimientos más destacados de la plaza de San Pedro ha llegado a albergar más de 300.000 personas. En pocas palabras, en esta plaza, en territorio romano, en sentido espiritual, donde murió el Hijo de Dios en Roma, por orden de los romanos, y ahora mismo solamente tenemos como imperio romano todavía el hierro a Roma, el papado, es donde van a ser llevados los dos testigos, los dos palos, los dos candeleros, los dos olivos. En pocas palabras, los 144.000 a ser muertos cuando le den el edicto de muerte para que se arrepientan y para que se cambien de parecer. Como no lo van a hacer, los van a matar. Eso es lo que va a suceder. Y usted sabe dónde será en sentido espiritual. Mucha gente piensa, bueno, en sentido espiritual eso es en Estados Unidos, eso es en Europa, eso es en Francia. Mucha gente por ahí, ¿verdad? Pero ni Francia, ni Estados Unidos, ni nada de eso existía en los días en los que el Hijo de Dios fue muerto. Pero sí existía Roma. Y era Roma la dueña de ese lugar del Gólgota, donde murió el Hijo de Dios. En sentido real, el Hijo de Dios murió en territorio romano. Para que usted lo entienda y lo sepa. Ahora vamos a ver qué pasa con los dos testigos y el mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo con estos dos testigos? Apocalipsis 11, 9 y 10 dice. Después que los mate, ¿verdad? La bestia sube el abismo, se guerra contra ellos, los vence y los mata. Es un proceso. Al final, en la plaza de San Pedro, los reúne a todos, les da un edicto de muerte. Si no se arrepienten, los matan. Y ellos, como no cambian, los matan. ¿Y qué hace la gente cuando los matan? Veamos. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Pongan atención a esto. Tribus, pueblos, lenguas y naciones, ¿verdad? Dice, verán sus cadáveres. Literal, cadáveres. Tiene un tiempo específico para que lo vean. ¿Qué tiempo? 3 días y medio. No son 3 años y medio. Olvídese de eso. Son 3 días literales y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Imagínense usted, si fueran 3 años y medio, se pudren en los huesos, las aves del cielo, los buitres se lo comen. No, son 3 días y medio literales. Dice que pueblos, tribus, lenguas y naciones no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra
No un grupito, no una nación, no un pueblo. No está hablando de aquí solamente de China o de Estados Unidos o de Francia. Está hablando de todos los moradores de la tierra. Se regocijarán, se van a alegrar sobre ellos y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo es que los habían atormentado? Muy sencillo. Durante los días de su profecía, anunciaban el sonido de las trompetas, convertían las aguas en sangre, hacían todo tipo de plagas, la gente les cogió odio, porque no estaban a tono con el grupo del mundo, estaban en contra de lo que el mundo quería, la paz y la unidad que ellos amaban, y aborrecían a este grupo de personas que eran 144.000. Los querían eliminar, pero no podían porque este grupo tenía una protección, ¿se recuerdan? Ok. Hasta que al final los agarran cuando acaben su testimonio. Entonces, la gente se alegra. Pero fíjense que dice aquí, vamos a llamar la atención a esto: pueblos, tribus, lenguas y naciones. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Contra cuáles santos? Contra los 144.000, contra los dos testigos, los dos palos, los dos candeleros. Eso, contra ellos se le permite hacer guerra. Si usted leyó antes, dice, la bestia que sube al abismo hace guerra contra ellos. Justamente aquí de nuevo vemos lo mismo, pero en el capítulo 13, no en el capítulo 11 solamente, sino en el 13, dice allí que se le permite hacer guerra contra ellos y vencerlos, lo mismo que dice el capítulo 11. También se le dio autoridad a esta bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sobre quién se le dio autoridad? Los mismos de los pueblos, miren esto: pueblos, tribus, lenguas y naciones. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo mismo, los mismos grupos. ¿Qué es este mensaje de Apocalipsis 14? Este es el evangelio eterno. ¿Qué es lo que van a predicar los 144.000? El evangelio eterno. Los 144.000 son testigos, como ya hemos visto, de que hay un solo Dios y de que ese es el verdadero Dios. Entonces, esos son sus testigos, los que testifican que Dios es Dios, el único Dios verdadero que hay, un solo Dios. Y no solamente eso, también tienen que testificar acerca del Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que los 144.000 tienen en la frente, está en Apocalipsis 14:1, es el nombre del Padre y el nombre del Hijo escrito en su frente. ¿De qué dan testimonio los 144.000? Del Padre y del Hijo. No piense usted que van a dar testimonio del sábado. No van a dar testimonio del día de reposo. No, eso no. Lo podrán vivir, pero no van a dar testimonio de eso. ¿Por qué no dan testimonio de eso? ¿Por qué no es esa su misión? Del sábado hablan los judíos, y los judíos eran los mejores defensores del día de reposo cuando el Hijo de Dios vino, y se salvaron los judíos defendiendo el día de reposo. Al contrario, ni siquiera entendieron el día de reposo, ni siquiera comprendieron la misión del Hijo de Dios. Despreciaron al Hijo de Dios y se salvaron defendiendo el día de reposo. No, se condenaron, la nación entera se condenó porque despreció al que Dios había enviado, a su Hijo. ¿Ustedes piensan que alguien se va a salvar en estos días defendiendo un día sábado o un día de reposo? No, si ciertamente la ley es verdad y es pura, santa y justa, ciertamente es el día de reposo que hay que respetar y que tenemos que tener encuentro con nuestro Padre en ese día. No es el objeto de la salvación, porque por la ley nadie será justificado. Fíjese que el día de reposo es parte de la ley dada en Éxodo 20. Por la ley nadie se justifica. No se puede justificar a nadie, ni se puede salvar a nadie por la ley. Sin embargo, por la fe sí se puede salvar a alguien, por la justificación sí. ¿Quién es el que es de Dios? ¿El que da testimonio de él y de su Hijo? ¿Quién es el que es el mentiroso? El que niega al Padre y niega al Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? En conocer al Padre y al Hijo. ¿Qué tienen los 144.000? El Padre y el Hijo en la frente. Ese es su conocimiento, de eso es su testimonio, es lo que tienen en el frente. Ahora, este Evangelio eterno, temed a Dios y darle gloria, se refiere al Padre, porque la hora de su juicio ha llegado, porque Él es el juez. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Está hablando del Hijo, que fue quien hizo todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otros temas hemos abordado todo esto, y no es el objeto de este momento. Solamente quise hacer la connotación de lo que está hablando Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 13:7 y lo que dice Apocalipsis 11:9. Estamos hablando del tiempo de los 144.000
al final, cuando dando testimonio, toda tribu, pueblo, lengua y nación le coja odio, porque van a atormentar a los moradores con las plagas que van a venir anunciando, y esas plagas son las trompetas. Y son las trompetas porque solamente las trompetas suenan cuando hay un pueblo sellado, porque no se le hace daño al que tiene el sello. Las trompetas no están en el pasado, las trompetas están en el futuro. Usted lo puede entender, si usted es entendido. Si no, da igual. Yo he librado mi alma sencillamente con darle este conocimiento. Si usted quiere ahondar más, lo puede hacer. Si no le interesa o entiende que esto es mentira, corte y váyase. Siga su camino, porque no es objeto de usted este estudio. La idea es que sí, y sea de salvación. Por eso se está grabando, para que entienda que el propósito es de parte de Dios. Entonces tenemos lo mismo, Apocalipsis 11:9, 13:7 y 14:6, para el mismo tiempo del testimonio de los dos testigos. Ahora vamos a hablar sobre su resurrección, porque van a resucitar, no se quedan muertos. Veamos esto, Apocalipsis 11, 11 y 12. Pero después de 3 días y medio, literales, repito, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Tome nota que tienen pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, cayó gran temor sobre los que estaban ahí, que no querían que fueran sepultados. Y oyeron los 144,000, los dos testigos, ¿verdad?, una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿A dónde subieron ellos? En una nube, visible, allí, literal. Sus enemigos los vieron. Vamos a ver esto a la luz de la profecía sobre ellos en Ezequiel 37. Ezequiel 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, o sea, en el conocimiento, entendimiento, a la visión, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, más que nada en la plaza de San Pedro. Estaba allí lleno de cadáveres. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué significa? Sin vida alguna, está diciendo, sin vida alguna. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Escuche bien esto, tome nota que lo vamos a ver más adelante. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, está hablando de un terremoto, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, o sea, no había vida. Está hablando de vida, porque es espíritu de vida lo que le va a dar, no vete a pensar que otra cosa, es vida, ¿me entiende? El espíritu de vida. Sigue diciendo en Ezequiel 37:9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. ¿Se recuerdan lo que leímos? Bueno, ahí arriba está. Después de 3 días y medio se levantaron sobre sus pies. Dice aquí en Ezequiel 37:10, y estuvieron sobre sus pies. Se puede ver, y estuvieron sobre sus pies, que dice aquí arriba, y se levantaron sobre sus pies. ¿Cuándo? Cuando entró espíritu de vida. ¿Cuándo se levantaron sobre sus pies? Cuando entró espíritu de vida. ¿Cómo estaban ellos? Muertos, secos. Ezequiel 37:11. Me dijo luego: hijo de hombre, para que usted entienda quiénes son. Ezequiel lo dice, Ezequiel 37:11. Todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Qué son esos huesos secos?
la casa de Israel. ¿Qué son los dos testigos? La casa de Israel. ¿Qué son estos? Los dos palos. Tribu de Israel, de Judá, del norte, del sur. Los dos testigos. Vosotros sois mis testigos y mis siervos que yo escogí, para que ustedes le digan al mundo que yo soy Dios, que no hay otro Dios, que no soy solamente, que solamente yo, que antes de mí no hubo un Dios y que no lo habrá después de mí, que yo soy el único Dios verdadero y que tengo un hijo. Díganle eso al mundo entero como testimonio. Y por esa razón los van a matar. ¿Por qué mataron al Hijo de Dios? Ay, al Hijo de Dios lo mataron por decir la verdad. Por la verdad murió Cristo, dicen. No. El Hijo de Dios murió porque Él dio a conocer que Él tenía un Padre. Y dio a conocer el nombre de su Padre. Y vino a darse a conocer y darlo a conocer. Y el Padre dijo que ese que estaba aquí en este mundo era su Hijo. Cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, óiganlo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. El testimonio del Padre es, este es mi Hijo. Y el testimonio del Hijo es, Él es mi Padre. Y el testimonio de los discípulos es que hay un Padre y que hay un Hijo. ¿Usted sabía eso? Lo siento por los trinitarios y los unitarios y los idólatras. Lo siento, pero no son parte de salvación. Ni son testigos nunca, ni van a ser parte de los 144,000. Jamás lo serán. La casa de Israel, los huesos secos, van a morir. Pero Dios le va a dar vida después de 3 días y medio. He aquí ellos dicen, Ezequiel 37:11, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Nos van a matar, dice. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, cuando os saque de la muerte, cuando os levante de ese lugar de descanso. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Qué dice aquí? El espíritu de vida. Lo voy a poner, dice Dios. Y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Dice el único Dios verdadero. Ezequiel 37:15 sigue diciendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo. ¿Por qué pongo esto? Ya lo leímos. Solamente estoy estableciendo algo aquí. En Ezequiel 37 habla de justamente los huesos secos, pero luego de todo esto explica claramente que esos huesos secos son la casa de Israel, pero luego también sigue explicando en Ezequiel 37:15 que ya leímos, que esa casa de Israel está dividida en 2 palos, que son 2 grupos, que son norte y sur, que van a ser un solo, que van a unificarse al final, que van a ser un solo pueblo cuando estén en la nube y sus enemigos los vean. Dios los va a unir. Y van a ser uno solo en la mano de Dios. Y van a tener por rey al Hijo de Dios cuando esto ocurra. Porque el Hijo de Dios va a venir a buscarlos. Y los 144,000 serán reyes y sacerdotes junto con el Hijo de Dios sobre el monte de Sión. Profecía perfectamente enlazada y perfectamente comprendida para su cumplimiento en los próximos días. Vamos a hablar entonces ese momento del terremoto, ese momento de esa ubicación, ese momento es el 6º sello. Otra cosa que ha sido mal entendida, porque ha sido mal explicada y porque se han dado muchas versiones en boca de personas sin entendimiento sobre esto, pero con muy buenas intenciones de dar a conocer cosas. Muy buenas intenciones no significa que tengan la verdad. Pero vamos a analizarlo, usted decida. El 6º sello, en el momento de la resurrección de los 144,000 o los 2 testigos. Apocalipsis 11:13 dice allí, en aquella hora, cuando ellos van a resucitar, cuando resucitan, hay un terremoto. Lo vimos en Ezequiel 37, que en ese momento de los huesos secos se van a unir, hay un terremoto. Lo vimos allá, lo vemos aquí en Apocalipsis 11, un terremoto cuando ellos se levantan, cuando resucitan, ¿verdad? La vida entra en ellos. Y dice allí que en ese terremoto, durante el terremoto, la 10ª parte de la ciudad, ¿de qué ciudad? De la que tiene la plaza, se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, quizás los verdugos que mataron a estos 144,000. Y los demás, el resto de gente de la población del mundo, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Interesante.
Tomen los momentos y los eventos. Cuando se levantan los 144.000, hay un terremoto, la ciudad es afectada, mueren personas, y el resto de la humanidad, las naciones, se atemorizan y le dan gloria al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque comprenden que ese grupo que ellos habían matado efectivamente era el grupo bueno, no el malo, sino el bueno. Y ese es el momento en el cual, dice Apocalipsis 11:14, ocurre el segundo ay. ¿Qué son los ay? Si usted lee los ay, son las últimas 3 trompetas. Las primeras 4 trompetas, que le hacen daño a la tierra, al mar y los elementos, son consideradas normales. Pero los últimos 3 sonidos de trompeta se consideran mucho más fuertes y se les coloca la connotación de aclamación o de dolor de un ay. Cuando dice el segundo ay, se refiere a que en este momento suena o va a sonar lo que es la tercera trompeta, la séptima trompeta, porque en este momento sonó la sexta trompeta. Cuando la sexta trompeta suena, si usted se da nota, los hombres que no tenían el sello, que habían sido atormentados por la quinta trompeta, tienen que morir. En la sexta trompeta mueren, y aquí dice que murieron en número de 7.000 hombres, y claro, un conjunto de personas mueren. Este momento, en secuencia, de cuando se levantan los 144.000 o los 2 testigos, que es lo mismo, es el momento en el cual la sexta trompeta ocurre. En Apocalipsis 6:12 al 14 dice, hablando de esto en el momento del sello: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Ese terremoto es el terremoto de la resurrección de los 144.000, que también está en Ezequiel 37. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estamos hablando del momento final, prácticamente digamos, estamos por el final. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Mucha gente dice, no, que el sexto sello ya ocurrió. No, eso no ha pasado. No pueden darle explicación a todos estos eventos que están aquí en Apocalipsis 6:12 al 14. Siempre inventan mucho, pero no ha pasado. El sexto sello, si no lo entendían, les voy a dar una breve explicación, aunque luego tendremos más desarrollo. Pero claro, hay temas grabados nuestros que explican esto de los sellos perfectamente, porque tenemos temas de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el 22. Esto es una parte específica solamente de los 144.000. Pero el sexto sello no es tanto lo importante. Y cuando uno ve a el Hijo de Dios que toma el librito de la mano del que está sentado en el trono, la gente no ve la importancia del libro. Se quedan con el problema de sencillamente los sellos. Y dicen, bueno, los sellos son plagas, son desastres. Pero los sellos no son plagas o desastres. Los sellos son los que protegen al libro. O sea que lo importante aquí es el libro. ¿Y qué libro es ese? Ese libro no es el de Daniel, tampoco es Apocalipsis, ni ningún libro de profeta menor. No. Ese libro es el libro de la vida del Cordero. Nadie puede abrir el libro sino aquel que venció la muerte. Nadie puede darle vida a los que están inscritos en ese libro sino aquel que fue el victorioso de la muerte. Solamente el Cordero es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, porque él venció. Entonces, ese libro de la vida es el importante y tiene 7 sellos. Si no se destapan los 7 sellos, no se pueden leer los nombres de lo que son de salvación. Por eso, cuando el 7º sello se abre, se hace un silencio en el cielo, porque el cielo se queda solamente con el Padre y vienen todo el resto a buscar los salvos, porque ya se sabe el nombre de ellos y se pueden llevar a la gloria. Ahora, hasta que no se abra el 7º sello, no puede pasar esto, porque el libro permanecería sellado, aunque sea por un sello. ¿Qué son los sellos? Los sellos son grupos de salvos. Entiéndalo bien. Cada sello que se rompe es un grupo de salvos que ha quedado marcado para vida eterna. El primer sello es un caballo blanco, es el evangelio puro del tiempo del Hijo de Dios. Los apóstoles, los que creyeron, que recibieron el Espíritu,
estos son los del caballo blanco. No le voy a dar todo el detalle. Cada uno es un grupo de salvos y punto. Ahora, en el sexto sello es el último grupo que es reconocido victorioso, que es el de los 144.000. Cuando ellos se levantan, es el momento en el cual se declara los nombres de ellos para salvación, dentro del libro de la vida. Luego faltaría solamente el séptimo sello. ¿Pero qué es el séptimo sello? El séptimo sello son los salvos de antes de venir el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Ese grupo del séptimo sello son los que vivieron antes. Estamos hablando de Jacob, Abraham, toda esa gente para allá atrás. Elías, Eliseo, toda esa gente para allá atrás. Son los que tienen su nombre, Moisés, escrito en el libro de la vida. Y son rescatados en esa apertura del séptimo sello para salvación. Es ese grupo grande. ¿Por qué razón lo dejan de último como séptimo sello, de ahí para atrás? Porque cuando se abre el primer sello, empieza con Cristo. Recuerde la forma de resurrección de vida eterna es esta: Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias son todos los que resucitan entre el momento en el que el Hijo de Dios resucitó hasta los 144.000, porque los 144.000 son primicias también. Entonces, las primicias, los 144.000 o los dos paros o los dos testigos son parte de primicias. Por eso el séptimo sello son los que son de Cristo en su venida, todo el resto de gente de antes de que Él viniera. Son otros temas, usted lo podrá después ver en otros espacios donde lo hemos publicado. Pero el caso es que cuando se abre el sexto sello hay un gran terremoto, que es el momento en el cual resucitan los 144.000, que es lo de Ezequiel 37, y el sol se puso negro como tela de silicio. Significa, llegó el momento en el cual los elementos son conmovidos o son removidos. Y es cuando se abre el cielo para que se dé el espacio de ver el trayecto del Hijo de Dios venir. En Apocalipsis 6.15 dice lo mismo que en Apocalipsis 11.13. ¿Por qué? Porque ese terremoto es precursor de lo que es el reconocimiento de los seres humanos de que se equivocaron, los que son perdidos. Allí dice en Apocalipsis 6.15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Efectivamente, Apocalipsis en el sexto sello es lo mismo que Apocalipsis 11.13, cuando dice: y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Pero, ¿qué es lo que reconocen en el sexto sello? Lo que se reconoce en el sexto sello es que ellos han despreciado al Padre y al Hijo, y tienen miedo ahora del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque tienen miedo del que está sentado sobre el trono, que es el Padre, y tienen miedo de la ira del Cordero, que es el Hijo. Y ellos entienden, por el hecho de que han visto resucitar a los 144.000, que el día de su ira ha llegado, porque colmaron la paciencia de Dios, porque mataron al único pueblo que tenía la verdad al final. Y ellos hacen la aclamación: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es sencilla la respuesta. Los únicos que pueden sostenerse en pie son los que menciona el capítulo 7, los 144.000. Porque es una pregunta que tiene respuesta en el hecho de que los 144.000 están sobre sus pies en una nube, esperando la recompensa por haber triunfado, siendo fieles al Padre y al Hijo. Esto es sexto sello. Ya después lo veremos. Entonces, teniendo en cuenta este momento, cuando los dos testigos se levantan sobre sus pies y son elevados en una nube, y el terremoto ocurre y mueren muchas personas y otros reconocen que se equivocaron, es cuando se recuperan los reinos del mundo. Justamente lo que sigue diciendo Apocalipsis capítulo 11 del 14 al 17 es lo siguiente: el segundo ay pasó, o sea, tenemos claro, sexta trompeta, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, ese es el tercer ay, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Una cosa que quiero aclarar es que dice allí en Apocalipsis 10:7 también, 10:7, hablando sobre el séptimo ángel cuando toca la trompeta, dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience, no cuando la toque, sino cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué misterio es ese? La recuperación de lo que se había perdido y dar el galardón a los que son de salvación, darle la vida eterna a los que han resultado fieles. Esa promesa que él había hecho. Entonces, cuando los 144,000 ya se han levantado sobre sus pies, que han resucitado, es el momento en el cual viene el tiempo de dar retribución al mundo. Y es cuando el Hijo de Dios recupera los reinos del mundo, porque es que ya no hay nada más que buscar. Los últimos que iban a ser probados fueron probados hasta el extremo. Entonces, ya los reinos se recuperan, porque el Hijo de Dios tiene que reinar. Otra cosa es que en la versión Kadosh, el versículo de Apocalipsis 11:15, dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Como mucha gente siempre vive hablando cosas por ahí, que Señor, que es el Hijo, que Señor, que hay dos dioses. No, el Kadosh dice claramente lo siguiente: el séptimo malaj, o sea ángel, sonó su shofar, o sea su trompeta, y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim, o sea de nuestro Dios, no nuestro Señor, sino nuestro Dios, y su Mashiach, o sea su ungido, y él reinará por siempre y para siempre. En pocas palabras, es el Dios y su ungido, el Padre y el Hijo. Ellos recuperan los reinos del mundo. ¿Cuándo son recuperados? Porque fíjense que eso no ha sucedido. Eso que están hablando de que ya sonaron las trompetas, de que ya los sellos se abrieron todos, o de que estamos no sé en qué momento, que no entienden esto, no van a comprender las profecías adecuadamente hasta que no le den el significado correcto a cada uno de estos elementos. Entonces, quedando claro esto, cuando se recuperan los reinos, cuando pasa todo esto en un orden perfecto de cronología. Veamos entonces la secuencia final. Apocalipsis 11, del 18 al 19, dice: y se airaron las naciones. No solamente fue una nación, todas las naciones se airaron. Y tu ira ha venido. ¿Cuándo? Cuando mataron a tus santos y tuviste que darle vida. Y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Qué tiempo de juzgar a los muertos? O a los que están perdidos, porque llega el momento del milenio donde se van a juzgar los perdidos. Y de dar galardón a tus siervos los profetas. ¿A cuáles? A los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11 es un orden secuencial, desde el tiempo de la profecía hasta el tiempo en el cual las cosas son restauradas. Fíjense que Apocalipsis 11 no es un asunto separado y que lo vamos a ver dividido en milenios, ni nada por el estilo, no. Es una secuencia perfecta de últimos 7 años de la historia de la tierra. Los últimos 7 años están en Apocalipsis 11, en el capítulo 12 también. Están allí bien especificados. Lo vamos a ver después. Entonces dice en el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vienen las últimas plagas, es lo que está diciendo. Esos truenos son los 7 truenos, el pacto de Dios con su pueblo y todo lo demás, que luego vamos a tratar. Ahora, de acuerdo al cronograma donde nos hemos quedado, recordemos que cuando tratamos Daniel 7 y Apocalipsis 13 hicimos una línea cronológica de eventos y nos quedamos en que estamos viviendo en el tiempo previo a la subida del octavo rey, que es uno de los 7, después de que se quite de en medio, según lo que dice segunda de Tesalonicenses, al que se opone, al que impide que se manifieste este octavo rey, que era, no es y será. Estamos hablando del tiempo de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, como mismo establece
Apocalipsis también 11. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a enmarcar el capítulo 11 de Apocalipsis en el tiempo profético que le corresponde. Veamos, nosotros tenemos lo que es el tiempo de Apocalipsis 11, versículo 1 y 2, el tiempo de los 42 meses o el tiempo de los gentiles, según lo que dice el tiempo del juicio, donde se da una caña de medir, donde se hace el juicio por los vivos de Israel, donde se escudriña a Israel con linterna. Estamos hablando del momento en el cual sube la bestia, el octavo de entre los siete, el octavo rey, que es el inicuo o boca de león, que es el tiempo de predicar el evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación, que dice Mateo 24:14. Es el tiempo del testimonio de los dos testigos, el tiempo en el que ellos van a decir qué es realmente lo que creen y que defienden al único Dios verdadero. Mientras tanto, los gentiles o la gente del mundo va a estar haciéndole frente y va a poder ganarles en ese proceso, porque los puede meter presos, le puede impedir que compren y que puedan adquirir bienes y servicios. No es el tiempo de no comprar, no vender, sino más bien el tiempo en el cual la familia los va a entregar, donde muchos pueden ir a prisión y tienen que demostrar su fidelidad al único Dios verdadero, a pesar de que su vida esté en riesgo. Entonces, eso que está ahí es el tiempo de los 42 meses, que ellos pisotean al pueblo de Dios, y es el mismo tiempo en el cual los dos testigos son evaluados para ver si son fieles al único Dios verdadero. Entonces, luego de esto, vendríamos colocando lo que es el tiempo de su profecía o profetizar por 1260 días. El tiempo de profetizar es cuando ellos anuncian las calamidades, los desastres, convierten las aguas en sangre. Ya en ese tiempo ellos tienen el sello. Primeramente en este tiempo son probados, luego de que son probados, son sellados, y cuando son sellados, entonces los vientos se pueden soltar. Tienen que demostrar fidelidad sin tener el sello. Tienen que hacerlo así, primeramente, dando testimonio, pudiendo presentar el Evangelio eterno a todo el mundo, para testimonio. Y después de esto es que viene lo que es el fin, que empieza por soltarse los vientos. Los vientos no pueden soltarse hasta que los 144.000 no estén sellados. Ellos son sellados cuando termine el tiempo en el cual son pues probados. Luego de esto van a profetizar o a anunciar calamidades en el mundo, según lo que dice Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Dos tiempos, primeramente 3 años y medio en el cual dan testimonio, y luego 3 años y medio o 1260 días donde profetizan. Después de allí, de su profecía, cuando hayan acabado, cuando terminen sus dos tiempos de prueba y de protección, tienen que morir, según lo que dice Apocalipsis 11:7. Cuando ellos hayan acabado su testimonio, esta bestia con la cabeza octava, que es la que subió del abismo desde el 1929, va a hacer guerra contra ellos, primeramente hace guerra, luego los vence al final y los mata en el último momento. Aquí estamos hablando de todo el proceso que va a tardarse unos 7 años. En Apocalipsis 11:11 vemos que dice que al morir sus cadáveres, ¿verdad?, van a estar en la plaza de la gran ciudad, en el Vaticano, según lo que hemos podido entender en Roma, y la gente de las tribus, pueblos, lenguas y naciones van a ver sus cadáveres. ¿Qué tiempo van a estar allí? Según lo que dice aquí, es por un espacio de 3 días y medio. Según lo que vemos, ellos van a durar muertos 3 días y medio sin ser sepultados. Vamos a ver que después de 3 días y medio es cuando recuperan la vida otra vez. Entonces tenemos un tiempo específico desde que son muertos hasta que se levantan de 3 días y medio. Según lo que podemos ver en Apocalipsis 11:11, se levantan sobre sus pies porque Dios le da el espíritu de vida. Eso es lo que dice también y vimos en Ezequiel. Vamos a ver entonces que se le da vida a los 144.000 después de 3 días y medio.
y sus enemigos los ven, se atemorizan y le dan gloria al Dios del cielo. Es en este momento cuando se dan cuenta de que toda esa persecución que tuvieron y toda esa maldad que reflejaron hacia ellos era injustificada, porque ellos sí le servían al Dios verdadero y ellos eran los que tenían la verdad. Y por eso los capitanes ricos y poderosos se esconden cuando ellos se levantan de la muerte y le dan gloria al Dios del cielo y dicen: ¿quién podrá librarse, verdad? Es el momento en el cual ocurre el terremoto, según Apocalipsis 11:13, el instante en el que ellos resucitan. También lo dice en Ezequiel. Zacarías también dice claramente que en ese momento del terremoto es cuando la ciudad se parte, es el momento en el cual mueren muchas personas, es el tiempo en el cual la séptima trompeta, en este caso, pues ha sonado. Esa trompeta, según lo podemos ver, esta trompeta, la sexta trompeta, que es el segundo ay, corresponde específicamente al terremoto, corresponde específicamente al instante en el cual pues se ejecuta una muerte sobre los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Y es el momento también que hemos identificado como el instante del sexto sello. ¿Qué es el sexto sello? Bueno, ya se sabe que estos 144.000 fueron triunfantes, incluyendo pues a los que vencieron. Estos 144.000 son el grupo que forma parte del sexto sello, el sexto grupo de salvos. En Apocalipsis 6:12 dice claramente, cuando abrió el sexto sello, el mismo terremoto de su levantamiento a vida, y entonces el cielo se enrolla como un pergamino, porque es el momento en el cual se va a anunciar a los 144.000 el tiempo en el que el Hijo de Dios va a venir. Se les anuncia el día y la hora en el que el Hijo de Dios los va a venir a buscar. Entonces vemos ahí cómo los eventos caen perfectamente sincronizados a nivel de profecía. Es el instante del sexto sello, el mismo instante de la sexta trompeta, el mismo instante del reconocimiento, porque los 144.000 han resucitado, de que los grandes reyes de la tierra pues entienden claramente que se habían equivocado y que tienen que darle gloria al único Dios verdadero que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y ellos comprenden perfectamente que al haber matado a estos santos, los últimos que quedaban, y al haber ellos cometido tal acto de abominación, de desolación, les llegó el día en el que la ira de Dios se iba a ejecutar. Y ellos se hacen la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es clara y evidente: los que están en la nube son los únicos que están en pie, aguardando a que el Hijo de Dios lo venga a buscar. Estamos hablando de un tiempo de recogimiento, un tiempo de cumplimiento profético del fin, en el cual las cosas tienen pues su término. Esto podemos seguir observando, ubicando en el tiempo, que en Apocalipsis 11:15 es el instante en el cual suena la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque ya cuando los 144.000 ya se han resucitado, cuando ya la gente se ha dado cuenta de que se ha equivocado en el mundo, de que mataron a los que son siervos de Dios, es el tiempo en el cual los reinos se recuperan, porque ya no hay ningún otro juicio que ejecutar, no hay nadie más a quien evaluar, no hay nadie más de los santos va a morir, ya los que iban a morir murieron todos, y ya el grupo de los 144.000, que fue el último grupo en morir, es el primero en resucitar. El orden de la resurrección es Cristo, luego las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias, uno de ese grupo es los 144.000, porque si usted lee de los 144.000, son primicias para el Padre y para el Cordero. Entonces, esa primicia, que es la última en morir, también es la primera en levantarse. Y luego de que ellos se levantan, entonces va el orden, los que son de Cristo en su venida. Cuando Él venga, cuando Él toque la trompeta, se van a levantar los demás que faltan por levantarse. Pero esos 144.000 van a estar vivos, aguardando a que el Hijo de Dios venga. Ciertamente van a estar vivos. ¿Por qué? Bueno, porque según lo que vemos en Daniel, capítulo 12, versículo 2, debe ocurrir una resurrección especial. Esa resurrección especial se da, y luego de que se da, se escucha el pacto que Dios hace con su pueblo, con los 144.000. Veamos en Daniel 12:2, dice que muchos de los que duermen en el polvo, al final, ¿verdad?,
serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Aquí vemos dos grupos, uno de vida eterna y otro de vergüenza. ¿Cuándo ocurre esa resurrección especial? Después de que los 144.000 han resucitado. Entonces se le van a levantar los contemporáneos del Hijo de Dios, tanto los detractores del Hijo de Dios como los que creyeron en él. Ahí está Pablo también incluido, porque Pablo va a estar vivo en el momento que el Hijo de Dios venga. Pablo va a estar vivo aguardándolo, porque Pablo es parte de la resurrección especial. Igual también los que son contemporáneos de los discípulos van a resucitar. Pero los que son de condenación y confusión son los sacerdotes que lo traicionaron, que lo vendieron, que lo mataron, los que lo condenaron a muerte, como lo es Pilato, Herodes, los que le traspasaron, como los soldados, y los que le clavaron y le injuriaron y le pusieron una corona de espinas, se van a levantar también. Ellos van a tener que estar despiertos y vivos hasta el momento en el que el Hijo del Hombre venga en la nube de los cielos. ¿Por qué? Porque todo ojo le verá y lo que le traspasaron también lo van a ver. En pocas palabras, los 144.000 resucitan, se da el terremoto, el sonido de la sexta trompeta, es el sexto sello, que es el grupo de la primicia de los 144.000. Es el momento en el cual se acaba la dispersión, cuando ya el pueblo se hace uno solo en la mano de Dios, que son un solo pueblo, un solo palo, cuando Israel es recogido, cuando es unificado y que los huesos secos ya recobraron la vida. Entonces se da el toque de la séptima trompeta, en Apocalipsis 11 lo dice, y es cuando los reinos del mundo vienen a ser del Padre y del Hijo. El Hijo va a venir a buscar a sus siervos. Es el momento en el cual, al él ya venir prácticamente de camino, se produce una resurrección especial, donde los que son de destrucción, que son del tiempo del Hijo de Dios, lo tienen que ver y se resucitan para que lo esperen. Y también se van a levantar los que son de salvación de ese tiempo del Hijo de Dios, como Pablo, los demás discípulos, que van a estar también vivos esperando al Señor en el aire, juntamente con los 144.000. Cuando Pablo es resucitado, ya los 144.000 están vivos. Él no se da cuenta que murieron, sencillamente los ve vivos. Y Daniel especifica ese momento como una resurrección especial. Así lo hemos identificado. En 1 de Tesalonicenses 4:17, Pablo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Fíjense que Pablo está refiriéndose a sí mismo como alguien que está vivo. Él dice: yo me veo, porque a él se le mostró que él iba a estar vivo cuando el Hijo de Dios venga en la nube de los cielos. Efectivamente va a estar vivo, porque será resucitado. Pablo murió, pero Pablo será levantado, y él se va a ver vivo cuando el Hijo de Dios venga. Es parte de la resurrección especial, porque Pablo lo va a esperar y será arrebatado juntamente con los 144.000 y con todos los que son levantados por el sonido de la trompeta del Hijo de Dios. La voz del Señor los va a levantar, la voz del Hijo de Dios. Y así estaremos para siempre en el reino con nuestro Señor. Eso está en 1 de Tesalonicenses 4:17. Entonces, también vemos entonces que si ya tenemos sonido de trompeta séptima, que es el tiempo de la resurrección de los que faltan, ¿verdad? De todas las edades, y una resurrección especial, el misterio de Dios que se da a conocer, como se anunció a los siervos de los profetas. Entonces es necesario entender que las trompetas suenan desde la número 1 antes. ¿Cuándo empieza a sonar la trompeta número 1? La trompeta número 1, que es parte de los instrumentos que llevan los 6 varones de Ezequiel 9. La trompeta es un shofar, es un instrumento de viento que suena y hace daño, o sea, es un instrumento de destrucción, como bien lo dice Ezequiel 9. Debe sonar después de que los 144.000 hayan sido sellados. No pueden soltarse los vientos, no pueden sonar las trompetas hasta que no haya un pueblo sellado. Por lo tanto, el sellamiento se da antes y se da justamente al final de los 42 meses de su evaluación. Los que resulten victoriosos son sellados, y después de que son sellados los 144.000 que tienen protección, entonces suenan las trompetas durante el tiempo de su profecía. Son los 144.000 los que van a atormentar al mundo con cada una de las plagas que van a anunciar. Los moradores de la tierra van a tenerle odio a ese grupito que
fue enjuiciado previamente, porque ese grupito de 144.000 personas está anunciando desastre sobre desastre. Y anuncian la primera trompeta, anuncian la segunda trompeta, anuncian, ¿verdad? En este caso, en orden, la tercera trompeta, y después de anunciar la tercera trompeta, anuncian también lo que es la cuarta trompeta, que es una trompeta que hace daño a los elementos de la tierra, el mar, los árboles, los animales, ¿verdad? Los ríos, la fuente de las aguas. Pero la quinta trompeta, que debe sonar igual después de que han sido sellados, atormenta a los hombres durante 5 meses. ¿Quién los atormenta? Los atormenta demonios que suben del abismo. Esos demonios tienen alas, tienen coronas y tienen armaduras, y toda esta definición que se da de ellos es exactamente lo que da a conocer como ángeles caídos. Son demonios que suben del abismo y atormentan a los hombres. En estos días se han anunciado ciertas cosas, y la idea es que los hombres van a pensar que lo que lo están atormentando no son demonios, sino que son extraterrestres. Es una idea que se ha sembrado de que no hay ni demonio ni nada. Estamos hablando de seres fuera de este planeta, de extraterrestres. En sentido literal, los ángeles son seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque dentro de la definición de extraterrestre está todo aquel que no es nacido en esta tierra y que no procede de esta tierra ni tiene vida en esta tierra. Los ángeles no son de esta tierra ni son producidos aquí. Por lo tanto, son extranjeros de otro lugar, de otro cielo, que son arrojados aquí. Por lo tanto, son extraterrestres. Eso en la definición caben perfectamente. Bueno, eso ya veremos cómo se seguirá dando. El caso es que en la quinta trompeta dice claramente que no le hagan daño a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Para los que están poniendo la trompeta, que como que ya sonaron en el pasado, no están comprendiendo para nada lo que son los significados de estas resoluciones. No le haga daño al que tiene el sello. ¿Cuándo fue alguien sellado? Eso no ha pasado todavía. El sello tiene que recibirse después de que se ha demostrado ser fiel. En este caso, de que se ha demostrado que el testimonio que se da es hasta la muerte. Y eso es lo que hacen justamente los 144.000. Predicar el evangelio, dando testimonio, luego profetizan, que son las trompetas, los moradores le cogen odio, y después, bueno, pues procuran matarles hasta que los matan, y en la sexta trompeta, que es el segundo ay, pues es el tiempo del terremoto donde ellos reciben la vida, que es el momento en el que, como ya triunfaron, son parte del sexto sello de los salvos del libro de la vida. Y luego viene el séptimo sello, que es cuando el Hijo de Dios venga y toque trompeta para resucitar a los que son desde antes del Hijo de Dios haber venido. Es un conjunto completo. Los sellos son grupos de salvos, y el libro que está sellado es el libro de la vida. Nadie lo puede abrir sino el que tiene poder para dar vida, si es posible. Ahora, un par de preguntas antes de continuar. ¿Ese número de 144.000 es literal o simbólico? Los adventistas del séptimo día dicen que es simbólico. ¿Por qué? Estoy hablando de la Corporación Adventista como institución religiosa. Tienen establecido en sus cánones escatológicos que es un símbolo. O sea, que en realidad no son 144.000, 12.000 de cada tribu. No. Estaban hablando ellos de que son millones de adventistas. ¿Por qué tienen que decir eso? Porque si le dicen a la gente del pueblo, que son unos 20 y tantos millones de adventistas en el mundo, que es un número literal, se van a preguntar estos que están en el banco, y si somos tantos y solamente son 144.000, ¿qué va a pasar con el resto? Pues para que no se hagan esa pregunta, le dicen, no, eso es simbólico. Y así, todo el que quiera hacer un 144.000 es parte de los 23 o 24 millones de adventistas en el mundo. Es una forma de engañar a los que están en los bancos. Y los que están en los bancos les gusta que los engañen, bueno. Pero sí, no es un número simbólico, es un número literal. Es fácil de comprender. Basta con algunas citas para entenderlo. Veamos. Isaías 10, 19 al 24. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo,
oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. O sea, primero esto, número. Los números son para contar. Dice aquí que es el número que un niño los pueda contar. Y en este espacio habla acerca del remanente, o sea, del residuo, del grupito pequeño de Israel, que son 144.000, 12.000 de cada tribu. Número que se puede contar. Primero, si se habla de número, es porque se puede contar. Ezequiel 5:3: tomarás de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Pocos en número se cuentan. Juan 6:10: entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. O sea, se pueden contar en número. Cada vez que se habla de número, se puede contar. Hechos 1:15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Se recuerdan? En número se pueden contar. No era un número simbólico, se contaban. Hechos 7:14: y enviando a José y su venida a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. En número se puede contar. No vayan a decir que es simbólico. Son 75 personas. Hechos 16:5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, no eran simbólicos, eran en número. Lucas 22:3: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O sea, ¿eran 12 discípulos o era simbólico? ¿Eran millones de discípulos? ¿Trillones? No, eran en número de 12. Por eso sabemos que Judas era uno de los del número de los 12. Cuando él se salió, quedaron 11 en número. Se contaban. Así pasa con los 144.000 que son en número. En Apocalipsis 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas. Ese es el quinto sello. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso es una promesa a los al grupo de salvos del quinto sello, que se les deje que descansen un poco más, porque todavía falta que se mueran los dos palos, los dos testigos. Los 144.000 tienen que morirse. Son los únicos que se mencionan al final en número. Por eso los 144.000 en número. Son 12.000 en número de cada tribu. Y para que los del quinto sello reciban recompensa, necesitan que se mueran los que van a ser parte del sexto sello, los del número. Apocalipsis 7:4, simplemente voy a leer esta primera parte. Y oí el número de los sellados. El número se cuenta porque dice aquí 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Y para que usted no se equivoque, se lo dan en detalle. Son 12.000 de cada tribu, que son 12 tribus. 12 por 12, 144.000 en número. Ni uno más, ni uno menos. Así que ya usted sabe. Si usted quiere que sea simbólico, problema suyo. Sígale creyendo a esos que quieren tener borreguitos para trasquilarlos en los bancos. Ahora, otra pregunta: ¿son solo hombres o incluye a mujeres? Para esta comprensión debemos ver la historia del pueblo y los escogidos en sus distintas épocas. Los patriarcas, que eran varones. Los sacerdotes, que eran varones. Los reyes, que eran varones. La reina Esther no se puede considerar porque fue nombrada como reina por un rey mientras el rey gobernaba, pero ella era reina como esposa, no era una mujer que estaba al frente de la nación. Así que los reyes, varones. Del pueblo de Israel estoy hablando, ahí. Los profetas, que eran varones. Usted ya una profetisa, no, usted va a encontrar los profetas de Dios, varones. Los hijos de Jacob, varones. No cuenta Dina, que era la hija de Lea.
Dina no es contada, pero sí es parte de descendencia. Los apóstoles que eran varones también, ni María, ni Marta, no, varones. Y hasta el que se eligió después, cuando falló Judas, fue varón. Puede leer Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, se dará cuenta que se refiere siempre a ellos. A ellos. Nota, importante, no significa que no habrá más personas de sexo femenino salvas al final, y que también van a haber niños y todo eso. Perfecto. En Mateo 14:21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, varones, sin contar las mujeres y los niños. O sea, las mujeres y los niños no se cuentan, son resto de descendencia. Pero sí van a tener salvación y vida eterna, tranquilo. No es algo malo, es al contrario, es bueno, hay más salvos. Mateo 15:38 dice, y los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En Éxodo 12:37 y 38 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, ahí dice, sin contarlos. No es que no estuvieron, es que no se contaron. También subió con ellos grande multitud, dice allí, de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea, esa gran multitud no se contó. Y vemos eso en Apocalipsis, una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Se recuerda? Ahí hay muchos salvos. Son los que van a creer en el testimonio de los dos testigos durante el tiempo en el cual ellos son evaluados y hacen frente al Dios de la tierra. Bien, entonces, hay algunas objeciones a este entendimiento. Sería bueno o muy bueno que no existiera nada que nuble la comprensión del tiempo profético como lo hemos visto. Sin embargo, existen dos puntos que se oponen y que están muy marcados en la religión adventista. Primero es que Ellen White interpreta que en Apocalipsis 11 los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellen White determinó también que los 144,000 van a vida eterna sin ver la muerte. O sea que para ella no mueren. Igual para los adventistas. Y el problema aquí es que la religión adventista del séptimo día defiende más a los escritos de Ellen White que a la palabra de Dios. No tenemos objeciones, ninguna objeción, en que Ellen White haya tenido su propia interpretación de acuerdo a su tiempo. Eso es algo considerado como normal, entendiendo que a medida que pasa el tiempo la profecía se va aclarando más y más. Daniel escribió cosas que no le fueron dadas a entender. Así sucedió con ella, y lo vamos a revisar. Por otro lado, alguno podrá quedarse empantanado en esa interpretación dada, a pesar de que las evidencias que se van a mostrar. Alguien se puede quedar por ahí a pesar de lo que se diga, no importa. Cada quien decide, eso es libre. Pero es seguro, les puedo decir, que si Ellen White viviera hoy y escuchara este tema, sin lugar a dudas, ella misma cambiaría de posición, ya que ella buscaba la verdad de las cosas. El hecho de que ella no haya tenido la comprensión correcta de esta profecía no le quita méritos, ya que lo hizo en el anhelo de una bendita esperanza. Y la esperanza no avergüenza, según lo que dice Romanos 5:5. Analicemos sus escritos y comprobemos cuál es la verdad. Pero eso no lo vamos a hacer aquí, no en esta parte. Vamos a hacer una parte adicional, un 3.5, para poder presentar estas cosas. Y lo vamos a ver en la parte 3.5, hablando de Ellen White y la muerte de los dos testigos. ¿Qué dice Ellen White? ¿Cómo lo ve ella? ¿Y por qué?